Amén. Esta mañana permítame compartirles, si bien es cierto todos entendemos que es importante ser guiados por el Espíritu, pero ¿qué acerca del discernimiento? Es una palabra que usamos mucho. Hermano, usted tiene que discernir la situación. No, hay que tener discernimiento en esta otra. Yo creo que esa es una palabra que usamos mucho, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Yo le voy a pedir que prepare su mejor sonrisa. No importa si faltan 2, 3 dientecitos. Tenemos buenos dentistas acá en la congregación. Mira al que tiene al lado y dígale, la vamos a pasar muy bien. Te ves lindo hoy, pero no más que yo. Amén. Qué importancia es ser guiados por su Espíritu. Nuestra vida es como un viaje, usted lo sabe, es como un viaje. Pero ¿qué viaje sin dirección va a llegar a buen término? No hay viaje que llegue bien al final sin dirección. Y habemos personas que por alguna razón tenemos problemas para pedir dirección. Usted se ha dado cuenta que hay personas que de repente andan en el vehículo buscando un local o alguna cosa, están perdidos, pero no preguntan. Pudiendo preguntar a alguien en la calle, o ahora tenemos Waze, tenemos diferentes navegadores, pero a veces hasta los navegadores se equivocan, lo mandan donde no es. Pero el problema no es que la persona se pierda, el problema es que está perdida y no quiere preguntar cómo llegar. Suele pasar, ¿verdad? ¿Y por qué no preguntas a alguien? No, espérate, ya vamos a llegar, ya estamos cerca. Pero ese ya vamos a llegar fue hace media hora y no llega a ningún lado. Estamos en un mundo lleno de decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días. Pero en medio de esas decisiones estamos llenos de distracciones. Y cuando estamos llenos de distracciones, el tener discernimiento es crucial. Le dije, el tener discernimiento es crucial. Si estamos llenos de decisiones cada día, ¿cómo podemos estar seguros que estamos tomando las decisiones correctas? ¿Cómo sabemos que aquellas decisiones que estamos tomando nos van a llevar al lugar donde necesitamos llegar? Y es ahí donde toma importancia y relevancia, no solamente porque necesitamos ser guiados por su Espíritu, sino también es donde juega un vital papel el discernimiento. Aunque es una palabra que usamos mucho, vamos a ver hoy a la luz de su palabra el papel que juega el tener el discernimiento correcto. Amén. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Declara, vamos a leer ahí hasta el versículo 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mire lo que declara el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
un pasaje que quizás hemos leído más de alguna ocasión. Y déjame ponerle un ejemplo de lo que está declarando acá. Creo que todos hemos tenido más de algún momento la experiencia de estar en el supermercado y pasar por la sección de bebés, de alimento de bebés, ¿verdad? Ahora, es interesante, usted va a encontrar el estante que el alimento de bebé está por etapas. ¿Es correcto? ¿Verdad? De tantos meses a tantos meses, etapa 1, de tantos meses a ¿cuántos tienen hijos acá? Levánteme la mano. Sé que es difícil, pero levante la mano. Ya. Y encuentra el alimento que va por etapas, aunque es de bebé, va por etapas, ¿es correcto? Ahora, esas etapas están divididas acorde a qué? Al crecimiento del bebé. Porque de tantos meses a tantos meses es una etapa. De tantos meses a tantos meses es otra etapa. Entonces, cuando leemos ahí en el versículo 14, que acabamos de leer de Hebreos 5, dice que el alimento sólido, préstele mucha atención acá, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Otra vez, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿De qué nos está hablando acá? Nos está hablando de etapas. ¿Vamos bien ahí? Nos está hablando de etapas. ¿Por qué nos está hablando de etapas? Porque si nuestra vida en Cristo no crece, no cambia de etapa. Voy a decirlo otra vez. Si nuestra vida en Cristo no crece, no cambia de etapa. Ojo acá, así como ese alimento de bebé lo cambia la etapa, la edad del bebé, el crecimiento del bebé, solamente cuando crecemos espiritualmente, nuestra vida cambia de etapa. Por eso dice acá que el alimento sólido es para los que ¿qué? Han alcanzado madurez. Está hablando de los que alcanzaron esa etapa. Ahora, ojo acá. En la vida práctica, lo que te cambia la etapa de alimento es el crecimiento. ¿Es correcto? Pero es un crecimiento orgánico. Usted va a crecer, quiera o no, va a crecer. Algunos nos quedamos chiquitos, pero eso ya es otro problema. Pero va a crecer, ¿correcto? Pues lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Lo que cambia tu etapa es cuando creces. Hello. Entonces nos vamos a encontrar que muchas veces creemos que vamos a entrar. Mire, esto se usa muchas veces. Decimos, pastor, yo siento que estoy entrando en una nueva etapa en mi vida. Las etapas en tu vida no vienen por la declaración de fe que haces, viene como resultado de que estás creciendo en Cristo Jesús. Hello. Una etapa va a ser tan larga como un proceso lento de crecimiento. Por eso Pablo les dice acá, algunos de ustedes ya deberían de ser maestros. Algunos de ustedes ya deberían haber alcanzado una nueva etapa, pero se han quedado en la misma etapa. ¿Sabe por qué el maná llegó un momento en que, mire, nosotros es fácil ver al pueblo de Israel y decir, qué bárbaros, esta gente solo vivía quejándose, porque se decía que el maná ya no le sustentaba, que qué aburrido comiendo maná, ya estaban ya enmanados ya. Pero ¿por qué les fastidió el maná? A ver, para todos los que alguna vez fueron jovencitos y los que están jovencitos y llevaban ¿cómo le llaman acá? La lonchera, lo que iban al colegio, ¿cómo le llaman? La lonchera.
Y mamá o papá o yo no sé, alguien en casa le preparaba un sándwich. ¿Qué preparan aquí en una lonchera de colegio? ¿Un sándwich? Digamos que un sándwich. Le hago una pregunta. Levánteme la mano al que le gusta el sándwich. Y si usted tuviera que desayunar, almorzar en la comida, ¿verdad? Cenar, sándwich. Gracias, mi amor. Sándwich. Por 5 años. Usted no se quejaría, ¿verdad? No, aquí todos somos humildes. Míreme acá, es que tenemos que poner en una perspectiva real lo que está viviendo Israel. ¿Usted se quejaría, sí o no? Claro que sí, ni a los 3 días ya se estaría quejando. Y otra vez, ¿sabe por qué les fastidió el maná? ¿Por qué estaban hartos del maná? Porque el paso por el desierto no era para 40 años. Entonces el maná era comida para una etapa corta. ¿Me está entendiendo? Era el alimento para una etapa corta. Pero como ellos alargaron la etapa, el alimento les fastidió, ya no les sustentaba, ya no les apetecía, ya no lo sentían agradable. Entonces vemos la vida nuestra y a veces ya no le hallo sabor ir a la iglesia. Hoy ya no siento aquella cosa que sentía. Se me fue el primer amor. No se te ha ido el primer amor a ningún lado. Es que estás pasado de tiempo. Hello. ¿Me está escuchando? A lo mejor la etapa debió haber cambiado hace ratos. Ahora veamos la etapa. Ahora, espérese. No me mire así. Mire lo que dice acá. En el versículo 13. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pastor, yo vivo confesando la palabra y nada sucede. Sí, porque la palabra de fe que confiesas lo haces en la etapa equivocada. Hello. Lo haces en la etapa equivocada. Ahora, veamos rápidamente. Habla de un niño y habla de madurez. Habla de crecimiento, habla de etapas. Veamos rápidamente las etapas de un niño. El niño nace y cuando nace, el niño hace la mamá dice, levánteme la mano los que son madres acá. Le escucha a la mamá y dice, tiene hambre. Y de repente el niño al radio, la mamá dice, el pañal. Hay que cambiarle el pañal. Al rato, tiene cólicos. ¿Sabe qué escuchamos los papás? El mismo guá. Y no le entendemos nada. Entonces los papás somos inteligentes. Le sacamos los cólicos, le cambiamos el pañal y le damos de comer. Una de las 3 tiene que pegar. Ahora, hágase la pregunta, ¿cómo es que la madre entiende ese lenguaje? Ahora, yo no sé si aquí hay un padre supersónico esta mañana que entendía ese lenguaje. Yo el mismo guay escuchaba. Y me decía mi esposa, no, es que quiere que la movamos. ¿Y cómo yo le escucho exactamente lo mismo? Y eso era lo que necesitaba. Porque hay una etapa en que al bebé solo lo entiende la mamá. Pero nos llega el día a los padres, en que el bebé dice, papá.
Y es la primera cosa que les entendemos. Llega el día en que ya nosotros también le entendemos. Llega el día en que todos le empiezan a entender lo que el bebé dice. ¿Qué quiere decir? ¿El bebé está? ¿El bebé está? Entonces, cuando venimos al Señor, lo que tú hablas, lo que tú vives, solo te lo entiende Dios. Por eso dice la palabra que el mundo lo ve como locura. El problema no es que la gente no entienda lo que estás viviendo en Dios. Eso es normal. Es una etapa. El problema es que llevas 20 años y todavía nadie te entiende. Hello. Ahora, qué lindo se ve ese niño. Ahora, pregunta, el niño crece, llega a 20 años y te habla así. Ay, papá. ¿Le hace gracia? ¿Qué dirías tú? Exactamente. Hay problema. Pero ¿sabe cómo le llamamos nosotros de manera cristiana a eso? Solo Dios lo entiende. No. Hay una etapa en que solo Dios te va a entender. Pero si estás creciendo, hay una etapa donde los que están afuera van a entender que lo que tú vives es real, que lo que tú vives no son palabras, que lo que tú vives es un Dios que cambia, que transforma, que... Hello. ¿Tú te diste cuenta? Mire, estamos hablando de las etapas de un bebé, ¿verdad? Luego de hablar viene otra etapa. El niño comienza a caminar. Primero agarrado de la mano de papá, ¿verdad? Y ahí va. Lo sueltan, ¡boom! Pero de repente empieza sus primeros pasos. A ver, ¿qué padre o mamá quiso esto? Que puso, cuando ya empezaron a caminar, lo puso ahí y se alejó. Camínese acá, camínese acá. Venga. ¿Cuántos hicieron eso? Pero ¿cuánto hicieron lo siguiente? Que cuando ya se iba acercando, usted le hacía para que caminara más, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Qué etapa más maravillosa. Hay una etapa en que hay que estarte llamando para que vengas a la iglesia. Hay una etapa en que hay que sostenerte porque todavía eres frágil para caminar. Hay una etapa en que hay que animarte. ¿Cómo le dicen al bebé? Va, venga, papá. Venga, papá. Camine, cae. Qué lindo, ¿eh? Todos hicimos eso. Cada quien con su gracia, pero todos lo hicimos. ¿Verdad? Ahora le pregunto, el niño creció. Ahora tiene 20. Y usted le tiene que decir, camine, venga papá, venga papá. ¿Cómo se vería eso? ¿Tiene qué? Pero ¿por qué lo que un día era normal ahora es un problema? ¿Qué lo hace que sea un problema ahora? ¿Ah? Porque debió haber cambiado de qué. Entonces, ¿qué sucede cuando la etapa no cambia? Que lo que estaba correcto se vuelve un problema. ¿Se da cuenta? Todos los que somos padres, ¿cómo sabemos cuando nuestros hijos ya aprendieron a caminar? Vamos a ver si se acuerda. ¿Sabe cómo los padres sabemos cuando nuestros hijos ya aprendieron a caminar solos? Usted lo tiene ahí al lado y le hace, ay, mira que ese hijo. Pero si estaba aquí. Yo solo volteé a ver 2 segundos. Y usted no sabe para dónde agarró. ¿A cuánto les pasó? Ahí es que todos los padres nos dimos cuenta, ya camina. Porque ahora ya no necesitaba nadie para caminar. Entonces hay una etapa en que hay que animarte. Vamos, hermana, no decaiga. Vaya, hermano, venga, congréguese. Vamos, busque del Señor, adelante. Vamos. Y sabe, y nosotros estamos ahí en esa etapa del Señor. El problema es que ya pasaron los años y si no te llaman ya no vienes. Eso significa que hay un exacto, porque ya debió haber cambiado de etapa. ¿Se da cuenta?
Entonces viene el niño creciendo, ¿verdad? Le menciono una etapa más. Ahora ya aprendió a caminar. Pero en ese proceso entre hablar y caminar había una etapa desarrollándose también. Cuando usted le daba de comer, ¿cuánto le hicieron avioncito a sus hijos? Todos fuimos pilotos alguna vez en la vida. Abre la boquita. Qué lindo, ¿verdad? Esos son momentos que como padres nunca los vamos a olvidar. Ahora imagínense que mi hijo tuviera 30 años y tuviera que hacerle avioncito. Bueno, hay algunas mamás que todavía le hacen avioncito a los grandotes. ¿Cómo serías? Identificaríamos que hay un... Exacto, porque ya en esa etapa se supone, ¿cómo sabemos que el niño va creciendo? Porque usted le tenía que hacer avioncito, pero llega un momento en que él come solo, ¿verdad? Come solo. Entonces hay una etapa en la que estamos en el Señor, donde aquí está, lee la Biblia, oremos juntos, busquemos del Señor, llenémonos de la palabra. ¿Y sabe cómo es esa etapa? Es como haciéndote así, y abra la boquita, ay, qué lindo. Pero tiene que llegar la etapa en que aunque haya desafíos, aunque haya circunstancias, aunque haya problemas, tú vas a buscar del Señor, tú vas a buscar llenarte de su palabra, tú vas a buscar su presencia, porque ya aprendiste a comer solo. Ve cómo las etapas de la vida práctica son muy similares a las etapas de la vida espiritual. Entonces le dice, el alimento sólido es para, ¿qué dice? ¿Para quiénes? Los que han alcanzado madurez, a los que han alcanzado esa etapa. Hello. Ahora hay un detalle muy importante, escuche bien. Mire lo que dice ahí mismo en el versículo 14. Para los que por el uso, ¿por el qué cosa? El uso. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú llegaste a la etapa de la madurez en su palabra, entonces va a suceder algo que se llama discernimiento. ¿Cómo? Y de eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué significa la palabra discernimiento? Escuche bien. La palabra discernimiento viene de una palabra griega que es diacrisis. Diacrisis significa separación. Discernimiento no es otra cosa que, ¿qué cosa le dije? Separación. Diacrisis es separación. Eso es lo que significa, porque siempre estamos hablando, hay que discernir la situación, hermano. ¿Pero qué significa eso? Hay que discernir los tiempos, dice la palabra. ¿Pero qué significa eso? Hay que discernir lo que está sucediendo. ¿Qué significa eso? Mira lo que declara 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Así que, mis amados, por esa razón, la única manera de hacer una separación, o sea, la única manera de tener un discernimiento, la única manera de hacer esa separación correcta de lo que es y de lo que no es a través de su espíritu. ¿Y por qué es a través de su espíritu? Porque se necesita discernir, ¿cómo dice ahí? Espiritualmente. No solo se trata de separar. La separación correcta es aquella que se entiende cuando es a través de su. Entonces estamos hablando que cuando aprendemos a separar, significa, número uno, que hemos crecido.
Si estás aprendiendo a separar, significa que has crecido. Vas a aprender a tener discernimiento en tu casa. ¿Y qué es tener discernimiento en casa? Vas a aprender a separar lo que es dañino. Vas a aprender a tener discernimiento en el trabajo. ¿Qué es tener discernimiento en el trabajo? Vas a aprender a separar lo que es dañino. Vas a aprender a tener discernimiento en tu vida. ¿Y qué es tener discernimiento en tu vida? Vas a aprender a separar lo que es dañino. Y aquí es donde quiero mostrarles una imagen, y los de media me van a ayudar acá. Quiero ponerles algo que toda la vida hemos mencionado y lo hemos escuchado. ¿Cuántos han escuchado del trigo y la cizaña? ¿Ah? ¿Usted ha escuchado mucho del trigo y la cizaña? ¿Sí? Ok. Ahí le presento al señor trigo y a la señora cizaña. Dígame cuál es cuál. ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Qué interesante, ¿verdad? Son tan iguales. A simple vista es casi lo mismo, ¿verdad? Por eso la palabra habla del trigo y la cizaña. Y habla de discernir la cizaña. Ahora, ¿cómo discernes algo que es igual? Ahí tienes el trigo y la cizaña. ¿Cuántos los habían visto juntos? ¿Ah? Ahora, son prácticamente iguales, pero no son iguales. Van a haber, escúcheme bien, van a haber situaciones en tu vida que van a parecer buenas, pero no son buenas. Van a haber situaciones en tu trabajo que van a parecer buenas, pero no son buenas. Para los que están iniciando una relación o están en vísperas a buscar una relación, hay relaciones que parecen buenas, pero no son buenas. La pregunta es: ¿cómo sabes cuál es cuál? Mira qué parecido. ¿Cómo se diferencia la cizaña del trigo? Usted ha leído en la palabra que dice que había que esperar que crecieran juntas y hasta la cosecha recién quitar la cizaña, porque era muy fácil arrancar el trigo pensando que es cizaña. El problema de dejar crecer lo incorrecto en nuestra vida, que va a tener que crecer junto un tiempo, cuando no hay discernimiento. ¿Cómo saben los cosechadores cuál es cuál? Porque cuando crece, la cizaña se dobla por el fruto, pero la cizaña parece erguida porque es hueca por dentro y tiene un fruto negro. Primer cosa, la cizaña no se doblega. Entonces toda la que queda derecha ya se sabe que es. Entonces, porque aunque algo parezca bueno, su final siempre lo va a poner en evidencia. ¿Otra vez? Ay, pastor, es que el Señor lo va a cambiar en el camino. ¿Estás seguro que quieres vivir esa etapa? Porque a lo mejor cambias tú y no él, o tú y no ella. Y como ya me está viendo feo, mejor sigo. El trigo se doblega, la cizaña no. Ella siempre se mantiene erguida. Hay cosas que en nuestra vida van a parecer que no son dañinas, pero solo, escuche bien, solo si somos guiados por su Espíritu tendremos la habilidad de separar. ¿Y qué es la habilidad de separar? Discernimiento. Solo si somos guiados por su Espíritu vamos a tener la habilidad de separar.
aquellas cosas que realmente hacen daño a nuestra vida. Hello. Mira lo que declara Romanos capítulo 8 y versículo 14. Romanos capítulo 8 y versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos asegura que aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, tienen a su Espíritu como guía, no solamente como consuelo, no solamente como el consolador. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones donde no sabemos qué decidir? Cuando no sabemos qué decisión tomar, es un síntoma, no una enfermedad. Es un síntoma. Si hay fiebre, usted sabe que la fiebre, ¿hay algún médico esta mañana acá? A ver, doctora, la fiebre es una enfermedad, no es una enfermedad, ¿verdad? Evidencia que hay una enfermedad, su síntoma. Entonces, escúcheme bien, escúcheme bien. Cuando no sabemos qué decidir, cuando no sabemos hacia dónde avanzar, es un síntoma de que estamos en la etapa incorrecta, por tanto no sabemos hacia dónde ir. El pueblo de Israel se pasó de etapa y terminó perdiéndose en el mismo lugar. Para los que usamos lentes, ¿cuántas veces le ha pasado que está buscando los lentes y lo carga puesto? Los que no los usan no nos van a entender. ¿Cuántas veces se duchó con los lentes? Y cualquiera le va a decir, pero ¿cómo no te vas a dar? No, están parte de uno. Yo me acuerdo que dejé los lentes por aquí, pero si aquí estaban, no carga puestos. Señor, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar, pero lo que va a guiar tu vida hace ratos está en ti, porque su palabra dice que estamos en Cristo y su Espíritu mora en nosotros. Por eso es que cuando no sabemos qué hacer, no sabemos decidir, es un síntoma de que ya la etapa se te pasó. Ese café en esa greca ya se quemó. El tiempo se te pasó. Entonces muchas cosas vienen a nuestra vida, hello, no porque el enemigo te está atacando. Muchas situaciones pasan en nuestra vida, no porque nos estamos enfriando. Muchas situaciones empiezan a fallar en nuestra vida, no porque le hemos perdido el primer amor. Es simple y sencillamente que no hemos querido crecer. Y cuando no crecemos, no cambiamos de etapa. Le pregunto a usted, usted vendría y a su hijo de 5 años le dijeran, hijo, toma las llaves del auto, úsalo, ve para donde tú quieras. ¿Quién haría eso? Sería una locura, ¿verdad? Pero su hijo con licencia que tiene 20 años, usted le dice, hijo, ahí está el auto, úsalo para lo que necesites. ¿Estaría correcto? ¿Y cuál es la diferencia si es el mismo hijo? El problema es el auto. El problema es el auto. Pero sí, me voy a acercar. El problema es el auto. ¿Cuál es el problema? El hijo. Espérese pues. El hijo es el problema. El auto es el problema. ¿Cuál es el problema? Es la etapa. Por esa razón, lo que en los cielos no se ha desatado para tu vida no es problema de la bendición, no es problema tuyo porque eres hijo de Dios, es el problema la etapa.
Pastor, llevo años esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Cuál crees que es el problema? ¿Cuál crees que es el problema? La etapa. Dice el Señor, pero ¿cómo le doy la llave si tiene 5 años? ¿Cómo hago? Sería irresponsable. Dice la palabra que Él ya te dio todo. ¿Cuántos han leído la palabra del hijo pródigo? Ahora, todos identificamos que el hijo pródigo es el que se fue. Pobrecito, toda la culpa le hemos echado a él. Pero la palabra pródigo no tiene que ver con irse. La palabra pródigo significa mal uso de un bien recibido. Eso es lo que significa la palabra pródigo. El mal uso de un bien recibido. Entonces te pregunto, ¿cuántos pródigos tenía esa casa? No tenía uno. Uno hizo mal uso mientras se fue y el otro hizo mal uso mientras se quedaba. O sea, que no tiene que ver con que te alejes o estés cerca del Padre, tiene que ver con la etapa en la que vives. El otro cuando llegó vio el semejante fiestón y dijo, ajá, ajá, míralo ahí, míralo ahí, míralo. Yo vengo bien quemado del sol. Míralo qué lindo. Ah, fiestecita y todas las cosas. Qué bonito, qué belleza. Qué cosa más bella. Por eso es que los que ya tenemos años en el Señor y recién llega alguien al Señor y vemos que el Señor lo empieza a bendecir y le empieza a responder, hay una cosita que nos agarra aquí. ¡Ah! ¡Qué lindo! Líderes incluso ahora ellos, ¿cuántos años tengo que estar moviendo la silla? Míralo. Salió el encargado y no quiso entrar a la fiesta. Tuvo que salir el padre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no celebras conmigo? Tu hermano estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y fue hallado. En otras palabras le digo, el padre, ¿sabe qué le dijo? Tu hermano nunca quiso cambiar de etapa y finalmente cambió de etapa. Todos los años que yo he trabajado, he sido tu siervo. Todos estos años, ni un cabrito, ni un chivito si hubiera sido dominicano. Nada. ¡Qué barbaridad! ¿Y sabe por qué tiene que ver las etapas? Porque Él dijo, todos estos años te he servido. Y la palabra que está escrita ahí cuando Él dice servido es la palabra esclavo. Es la palabra esclavo. Entonces en la palabra dice, escúcheme bien, dice, no hay diferencia entre el niño y el esclavo, porque ambos no pueden hacer uso de la herencia y ambos no conocen las cosas de su Señor. No hay diferencia. Sí, él estaba en la casa de su padre, pero no había cambiado de etapa. Y le dijo, pero si todo lo que queda aquí es tuyo, ¿no has agarrado el becerro? Porque no has querido. Pero ¿sabes por qué no has querido? Eso ya lo dice Lechuga habla hoy. ¿Sabe por qué? Porque él no se sentía digno de tomar lo que estaba en la casa de papá. ¿Y por qué no se sentía digno? ¿Por qué no se sentía digno?
Se sentía digno de servirle, pero no se sentía digno de tomar lo que era del Padre. Así muchas veces podemos pasar años sintiéndonos dignos de servir al Señor, pero no sintiéndonos dignos de participar de todo lo que Él te ha dado como hijo. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque no cambiamos de etapa. Ahora, ¿cuál es el eslabón que nos ayuda a cambiar de etapa? ¿Cuál es el elemento que nos ayuda a cambiar de etapa? Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Sin obediencia no cambia de etapa. Porque donde no hay obediencia siempre hay culpa. ¿A cuánto nos pasó que algún día papá o mamá dijo, no hagas eso, que te va a ver, ya te sabes? Y bien me dijo mi mamá, mi papi, que no lo hiciera. Donde no hay obediencia hay culpa, y donde hay culpa no hay cambio de etapa, porque la culpa te esclaviza a una etapa. Hubo una etapa en que tú eras pecador, hubo una etapa donde cometiste errores, pero el Señor te llevó a una nueva etapa donde eras salvo, donde estabas redimido, donde estabas perdonado. Pero si la culpa no te suelta, no cambias de etapa. Vas a seguir sintiéndote culpable, vas a seguir sintiéndote señalado. Hello. Si me acompañan aquí los hermanos de la alabanza, por favor. Mire lo que declara Filipenses capítulo 1 versículo 9. Filipenses capítulo 1 versículo 9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Así podrán ¿qué? Discernir. ¿Podrán qué? Y discernir no es otra cosa que aprender a separar, distinguir. Aquí mientras el apóstol Pablo hablaba a Filipos, expresando ese deseo que el amor creciera en ellos y que tuvieran discernimiento para distinguir lo que es mejor. ¿Sabe por qué? Porque el discernimiento es la capacidad, diga conmigo, la capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender las intenciones y propósitos bajo la guía del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de ver más allá de las apariencias. Es como ver ese trigo y esa cizaña. Podrán verse igual, pero cuando estás siendo guiado por el Espíritu, tú vas a saber distinguir y vas a saber que no es igual. Hello. ¿Qué obstáculos se ponen frente a nosotros para que no crezcamos y no cambiemos de etapa y crezcamos para llegar a aprender a tener la capacidad de separar? Número 1, diga conmigo, el ruido. Mire, el mundo está bombardeando con constante ruido, distrayéndonos ¿de qué? De esa voz suave de su espíritu. Hay un bombardeo, pero a cada instante, a cada segundo, donde todos te están diciendo qué hacer. Basta que tú abras tu teléfono, veas redes y todo el mundo te está diciendo qué hacer y qué no hacer. Ay, si hago esto y no hace. Todo te está diciendo qué hacer y qué no hacer. Y cuando empiezas a abrir tus oídos a ese bombardeo, entonces lo que terminamos es que confundidos. Todos los que somos padres y cuando teníamos bebé, ¿cuánta gente te vino a decir cómo criarlo?
Que dele agüita, que no dele agüita, no, que dele miel, no, que métale canela, no, que no le meta canela, no, que le sube la barriga. Señor bendito, ese niño tenía como 40 mamás. Así como pasa en la vida práctica, pasa en la vida espiritual. El ruido no va a permitir que escuches la guía, que hay una sola guía para tu vida y para mi vida. Hay una sola guía, y es su espíritu. Y tenlo por seguro que si escuchas su voz, si sigues su dirección, aunque no lo entiendas todo, escúchame bien, te hablo con autoridad esta mañana y te digo, todo va a salir bien, todo va a terminar bien, todo va a terminar bien para tu vida, para tus hijos, para tu empresa, para tu familia. Todo va a terminar bien, todo va a terminar bien. ¡Aleluya! No se trata de entender, se trata de obedecer. Número 2, las emociones. Nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio. El discernimiento requiere ir más allá de las reacciones. ¿Por qué? Porque las emociones nos provocan reacciones. Hello. Y las reacciones inmediatas nos confunden muchas veces y nos hacen perder la habilidad de separar. Y por último, una desconexión espiritual. Póngase en pie un instante. Si descuidamos nuestra comunión con aquel que te amó y que te salvó, con aquel que te escogió, con aquel que lo dio todo por ti, entonces no vas a conocer lo que Él quiere de ti. Y a mí me gusta mucho comparar la vida práctica, porque la vida práctica es el reflejo de nuestra vida espiritual. Escuche bien, para los que estamos casados, hermanas, esposas, tú no le irías a preguntar a la vecina qué le gusta comer a tu esposo, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tú entiendes que tienes la suficiente relación con Él para saberlo tú. Si crecemos a nuestra etapa correcta, no necesitas que nadie te diga lo que el mismo Padre te quiere decir a ti directamente, lo que Él quiere hablar a tu corazón, la instrucción que Él quiere darte. Hoy hay una instrucción para tu vida y para tu corazón. Te lo vuelvo a repetir: todo va a terminar bien. Todo va a terminar bien. Tal es así que hasta lo que no ha comenzado va a terminar bien. Hello, porque hay una garantía cuando te dejas guiar por Él. Hay una garantía cuando tú te dejas guiar por su Espíritu. Padre, esta mañana delante de tu presencia, Señor,